Dios los bendiga a todos. Bueno, pues vamos a la palabra. Vayan conmigo a Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Cuando estén ahí me dicen amén. Y váyanse preparando los que nos van a ayudar. Hay muchas escrituras el día de hoy. No las vamos a leer todas, pero la gran mayoría tal vez. Porque no hay nada mejor que la misma palabra sea la que nos predique. Mateo 7, del 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande, ¿grande qué? Su ruina. Mateo 7, 24 al 27. Los desastres naturales que están sucediendo hoy en día están a la orden del día en todo el mundo. Y como ejemplo, pues lo que acaba de ocurrir hace unos días en Acapulco con el huracán Otis. Pero no solamente es en Acapulco, hay inundaciones, terremotos, incendios forestales. O sea, no hay nadie en el mundo que tenga el poder para predecir con exactitud cuándo va a suceder una catástrofe o controlarla con precisión. Todos los desastres naturales, claro que se pueden tomar medidas preventivas para menguar el efecto, escuchar las recomendaciones, pero por lo regular los desastres naturales son inesperados. ¿Son qué? No los esperamos, así como los huracanes o como el huracán Otis, para mayor ejemplo, que según dicen los meteorólogos que en 12 horas se convirtió en un huracán categoría 5. Y el grado de destrucción son también muy imprevisibles. A veces se piensa que van a destruir y no, a veces se piensa que van a destruir y es lo contrario. O sea, la mayoría de los fenómenos naturales están fuera de nuestro control y están en las manos de Dios. No hay nada que suceda en el mundo que a Dios lo tome por sorpresa. Sin embargo, sí se pueden prevenir ciertos sucesos y prepararse para que no causen tanto destrozo. ¿Por qué esta analogía de los huracanes y de los desastres naturales? Porque nuestra vida espiritual es lo mismo. Es lo mismo lo que sucede. En la vida cristiana habrá huracanes inesperados que de repente nos van a llegar a todos. De repente nos van a llegar terremotos, tormentas, que se van a volver huracanes de pronto en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, etcétera, etcétera, en todas las áreas. Pero podemos y debemos prepararnos. Podemos y debemos prepararnos. Por cierto, el título de hoy es Preparados para el sufrimiento. Pero ¿cómo nos preparamos para el sufrimiento? ¿Hay algún manual que nos da la Biblia para estar preparados para cuando venga el sufrimiento? Porque va a llegar. Te guste o no me guste, va a llegar el sufrimiento en algún momento determinado. Ahora, debemos prepararnos para cuando lleguen. Porque querramos o no, les vuelvo a repetir, van a llegar. Y pueden venir con apariencia de tormenta, así como Otis, que decían, es una tormentilla, no. Y en 12 horas, ¡pum!, se volvió en el huracán más destructivo que ha llegado a México. Pues lo mismo puede suceder con nuestra vida. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta analogía? Porque en la escritura que acabamos de leer, si pusieron atención, Jesús hace una comparación de un desastre natural con nuestra vida,
con las palabras que Él dice. ¿Cuál es la clave que Jesús da, si pusieron atención en la escritura que leímos, para estar preparados en las tormentas? ¿Cuál es? El cimiento. El cimiento de la verdad sobre la cual edificamos nuestras vidas. En otras palabras, el discipulado. El discipulado no es otra cosa más que seguir la palabra que Dios nos da o nos ordena a través de la Biblia. Dejarnos formar a través de su palabra. Por eso, en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es una espada que parte y que discierne los pensamientos del alma y del espíritu. Penetra y duele cuando la palabra, que es la espada, está haciendo su obra. Y si desobedecemos y nos negamos a caminar en el camino angosto del discipulado, de dejarnos formar, los sufrimientos, las pruebas nos van a sorprender, porque no hay un cimiento fuerte. No hay nada y nos van a derrotar. Así que cuando el Señor nos confronte con la palabra, lo menos que podemos hacer es no huir de la reprensión. Solo así vamos a poder garantizar nuestra fuerza, nuestra resistencia, nuestro gozo en el sufrimiento. Como dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas y tribulaciones. Pero de verdad tenemos gozo cuando vienen las tormentas, los huracanes. No, es lo menos que tenemos, porque no tenemos la dirección de Dios en nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver hoy. O sea, el discipulado es como una medida preventiva, pero debemos saber esto. Hay 6 puntos que vamos a ver. Número 1, el discipulado o la formación del Señor a través de su palabra viene acompañado de sufrimiento. ¿Viene acompañado de qué? Por eso la gente muchas veces se desanima, porque les predicamos un evangelio de ven y tu vida se va a solucionar y Cristo te va a arreglar todos tus problemas. No es así, no mintamos a la gente. El camino del cristiano es de sufrimiento, porque estamos de paso, porque no es nuestra ciudadanía aquí en la tierra, es en el cielo. Ahora, escuchen muy bien esto. Ya estudiamos la semana pasada acerca de Jesús, del ejemplo perfecto para enfrentar el sufrimiento. Y cómo Jesús también es el ejemplo perfecto del discipulado, de dejarse formar. ¿Por qué? Hebreos 5:8, ¿qué dice? Alguien léalo. Y hermana Patti, Mateo 10:24, Johnny, Lucas 6:40, Lula, Colosenses 3:16. ¿Quién más me quiere ayudar? ¿Quién más me quiere ayudar? ¿Quién faltó? Alfredo, primera de Juan 2:16. Está casi al final de la Biblia, por Apocalipsis. Vamos a ver esas escrituras. ¿Sí? Escuchen, Jesús es nuestro máximo ejemplo de cómo aprender la obediencia. Y no hay otra manera de aprender la obediencia en el cristianismo que al modo de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 5:8? ¿Quién la buscó? A ver. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. A través del sufrimiento. Y nosotros no somos más que Él. Si el Señor tuvo que aprender la obediencia a través del sufrimiento, ¿nosotros lo vamos a aprender de otra manera? Si Él es nuestro ejemplo. Por eso tenemos que estar conscientes de lo que en realidad es el Evangelio. Y les hago esta pregunta antes de leer la otra escritura. Piense bien, ¿eh? ¿El Evangelio es para los que no creen o para los pecadores? Le vuelvo a hacer la pregunta. Piense ahorita, lo vamos a ver. ¿El Evangelio es para la gente que no cree en Cristo o es para todos los pecadores? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Es para todos.
Ahí es donde nosotros nos equivocamos, porque a veces pensamos que los que necesitan el evangelio son los que no conocen, son los de afuera, pero el evangelio es para ti y es para mí y es para todos los días, porque todos los días pecamos y todos los días lo necesitamos. ¿Qué dice Mateo 10:24? Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, No es más que su maestro. ni el siervo más que su señor. Así es. Nosotros no podemos ser más que Cristo. Si Él aprendió la obediencia con el sufrimiento, ¿qué está diciendo aquí? Que el primer principio es que nos sometamos a Él. Ahí es el problema. Pero nuestra voluntad se revela. Y nuestra voluntad es tan importante en la relación discípulo-maestro, porque nosotros somos los que decidimos aprender bajo la dirección del maestro. El maestro jamás va a imponer su voluntad o hacernos que entendamos a palazos o a reglazos. Jamás, porque no somos animales. Y el Señor no creó, bueno, sí creó animales, pero nosotros no somos animales. Somos los únicos seres vivos con voluntad propia. Ponga mucha atención ahí, ¿eh? Ahora, la relación discípulo-maestro se puede expresar de muchas maneras, de la forma en que tratamos de ser como Cristo. ¿Qué dice Lucas 6:40? Lucas 6:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 6:40. Ay, 6. Lucas 6:40. ¿Qué dice? El discípulo no es superior a su maestro. El discípulo no es superior a su maestro. Grábese eso. Si el Señor aprendió la obediencia a través del sufrimiento, ¿cómo la vamos a aprender nosotros? ¿En un lecho de rosas, en un camino de alfombra? No. Colosenses 3:16, ¿qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, una vez que yo decido seguir a Cristo, la palabra de Dios va a morar en mí, como acaba de leer, y mire lo que sucede en Primera de Juan 2:6. ¿Qué dice, Alfredo? Porque todo lo que hay en el mundo, Porque todo lo que hay en el mundo. los deseos de la carne, Primera de Juan 2:6. los deseos de los ojos y la vanagloria. No, se me hace que le está leyendo mal. El que dice que permanece en él. Primera de Juan 2:6. ¿Qué dice, Carlos? 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que es seguidor de Cristo, pues debe hacer lo que él hizo, debe andar como él anduvo. O sea, aquí vemos 3 pasos en esas escrituras que leímos. Tenemos que ser perfeccionados. ¿Y cómo vamos a ser perfeccionados? Pues a través del sufrimiento, pero número 2, la palabra de Dios va a morar en nosotros. Y número 3, ¿para qué? Para que andemos como él anduvo. Tú y yo nunca vamos a ser formados si no escuchamos la palabra de Dios. La única que nos va a formar es la palabra de Dios. No son las reglas del hombre. Por eso cometemos el grave error cuando la gente viene a la iglesia enseñándoles reglas, no hagas esto y no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas acá, no hagas acá. Pero si entendiéramos realmente que el evangelio lo que significa es que Cristo viva en mí, y si Él vive en mí, pues por lógica no voy a tratar de pecar. Como Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la fe, la vivo por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si entendemos eso, que Cristo está en nosotros, que la palabra que es Cristo, que el verbo de vida está en nosotros, como leyó Lula en Colosenses 3:16, pues vamos a ver nuestra vida diferente, cambiada, porque vamos a tener un freno.
que nos va a estar redarguyendo. Ahora, eso suena muy bonito, como una parte teórica, así como se los acabo de explicar. Es como los hermanos cuando, los voy a poner de ejemplo, como cuando van a dar cursos de soldadura. La teoría, hasta cierto punto, puede resultar fácil de explicar, es teoría, pero lo difícil es en la práctica. Cuando los mismos o ellos que dan cursos, les dicen los alumnos, a ver, enséñeme ahora, ya me la explicó, pero ahora enséñeme cómo se hace. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? La teoría puede ser muy fácil, pero en la práctica, ¿cómo es? Ahora volviendo en la vida cristiana, Cristo nos dice cómo es. En Mateo 10:24, como leímos, dice que el discípulo no es mayor que el maestro, el siervo, el alumno, el discípulo no va a estar más libre de sufrimiento, de persecución, de lo que estuvo Jesús. Ahora, si leemos el contexto de Mateo 10, a ver, ¿quién lo quiere leer? Mateo 10, 22 al 28. Es una escritura larga. Pero para entender el contexto de por qué Jesús dice Mateo 10, 22 al 28. Pero ¿por qué Jesús dice que el discípulo no es mayor que el maestro? ¿En qué se debe asemejar por lo menos al maestro? ¿Qué dice Mateo 10, 22 al 28? Seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Escuche bien, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástate al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no os temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Hasta ahí, Lo mismo aplica a nosotros, si entendimos bien. O sea, mientras más nos parezcamos a Cristo en su carácter y en sus frutos, el amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio, pues más el mundo te va a tratar así como trató a Cristo. ¿Y cómo lo trató? Lo acaba de leer Jonathan. Te va a aborrecer, te va a odiar. Miren, entiendan muy bien esto. Si el mundo y hasta la familia, ahorita lo vamos a ver, si no encontramos oposición, preguntémonos si de verdad estamos siguiendo a Cristo. Preguntémonos. Ahora diré esto muy lento. Si no estamos sufriendo por su nombre, pues entonces quizás sea hora de examinar nuestras vidas. Como dice Pablo en 2 Corintios 13:5, dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Si queremos ser seguidores de Cristo, de todas maneras, necesitamos estar preparados para pagar el precio. Y de hecho, en Mateo 10:25, lo que leyó Jonathan, dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Eso quiere decir que debemos perseguir la meta de ser como Jesús. A ver, Carlos, Filipenses 3:14 al 17. Hermana Patti, Romanos 8:14. Lula, Proverbios 29:25. Alfredo, segunda de Timoteo 1:7 al 8. Anita, Job 3:25. Y el hermano Saúl, ahora lo vamos a poner a leer. ¿Quiere ayudarnos? San Juan. No, pero ahorita le ayuda a la hermana. ¿San Juan qué?
San Juan 14:27. Búsquensela y se la dan. San Juan 14:27, para participar todos. ¿Qué dice Filipenses 3:14 al 17? Prosigo a la meta, Escuche lo que dice Pablo, prosigo a la meta. al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentéis, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice, sigamos el ejemplo de Jesús. Es básicamente lo que está diciendo. Entonces, número 1, el discipulado es seguir a Cristo y viene acompañado de sufrimiento. Número 1. Número 2, el siervo, el que sigue a Cristo, no le teme al mundo. Como seguidores de Jesús, no hay razón para temer. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Romanos 8:14. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora lea Romanos 14:8. Esas dos escrituras están interesantes porque nos enseñan la fórmula. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Así es. Primero dice, miren, déjense guiar por el Espíritu Santo. Y luego ya después de dar tantas explicaciones, en el capítulo 14 les dice, miren, si hacen eso, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. O sea, mucho antes de que Cristo viniera, la palabra ya nos alienta a no temer. Miren lo que dice Proverbios 29:25. Esa escritura está interesante. Proverbios 29:25. Y ponga atención, porque a veces sentimos miedo. Sentimos miedo. Yo ayer hablaba con una persona que su papá murió de 50 años de un paro cardíaco repentino. Uno que voleaba ahí en el jardín. Yo iba con él desde hace tiempo y platicaba y le hablaba de la palabra. Y de repente fuimos ayer creo, o el viernes, no me acuerdo. Y vi a su hijo y dice su hijo, no, es que acaba de fallecer. ¿Cómo? Y dice el hijo, y ahora dice, ¿qué cree? Que ahora me da miedo entrar a su cuarto. Y ya le estuve hablando acerca de esto. ¿Qué dice Proverbios 29:25? El temor del hombre El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿sí? El temor del hombre pondrá lazo. El temor nos ata. Pablo en una de sus cartas, ¿qué le dice a Timoteo? A ver, Alfredo, te tocó Segunda de Timoteo 1:7-8. Trayendo a la memoria la Segunda de Timoteo 1:7-8. Esa no es. Segunda de Timoteo 1:5-8. No. Segunda de Timoteo 1:7-8. 7. Porque no nos Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Dice Pablo, dice, mira Timoteo, no te acobardes, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el temor es una emoción tan poderosa, o un espíritu se le quiere llamar así, que puede debilitarnos. O sea, el miedo te puede hacer que te sientas, como dicen aquí, todo desguanzado, todo débil, y desalentarnos cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en la vida. Muchas veces los creyentes reaccionan con temor cuando les sobreviene repentinamente, como hablábamos al principio, el sufrimiento o la decepción de personas o de situaciones
Y puede pasar hasta con los más espirituales. Mire Job que decía, Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. Dice, el temor que me espantaba es lo que me ha venido. ¿Sí? Lo que yo tanto temía, eso es lo que ya. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, no, es que si hago esto, va a pasar esto, ay, no, es que si lo hago, y estamos con el temor, con la duda, y eso es lo que acontece en nuestra vida. Podemos estar pasando situaciones desconocidas, y el temor puede ser aún más doloroso, más intenso, pero Jesús alentó a sus discípulos en sus horas finales, cuando estaban en el aposento alto, en la última cena. Jesús les dijo que no tuvieran miedo. ¿Qué les dijo en San Juan 14:27? ¿Qué les dijo? A ver, sí, don Saúl. La paz es, la paz os dejo, mi paz os doy yo, os la doy como el mundo la da. No se turbe el corazón ni tenga miedo. Sí, fíjense la última recomendación que les dio, gracias don Saúl. La última recomendación que les dio cuando estaban en la última cena, ya cuando iba a ir a la cruz, la parte final, no tengan miedo, no tengan miedo, yo les doy la paz, y no se las doy como el mundo la da, se las doy diferente. Esa promesa es una garantía para nosotros, de que el Espíritu Santo siempre va a estar presente, como Jesús lo prometió, de que estaría con nosotros y sería nuestra ayuda. En Juan 14, 16 y 17, Jesús dijo, miren, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no va a venir el Espíritu Santo, y Él les va a enseñar todas las cosas, Él los va a ayudar en todo. Y en Mateo 10, Jesús nos da otro antídoto fuerte para el temor o el miedo o el sufrimiento, diciéndonos el valor que tenemos para con Dios. Carlos, Mateo 10, 29 al 31. Miren el valor que tenemos para con Dios. Pero a veces el diablo nos nos engaña. Jonathan, ve buscando Mateo 6, 30 al 34. Y hermana Patti, bueno, ahorita, con esas. Mateo 10, 29 al 31. ¿Qué dice? No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta lo que dice? Miren, ¿ustedes por qué se preocupan? Parafraseando. Yo tengo cuidado hasta de los pajarillos. Es más, hasta de sus cabellos. Los tengo contados, aunque ya algunos de nosotros ya le facilitamos la contabilidad, ya tenemos poco, ¿sí? Estamos pelones, pero nos da a entender de que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál es el objetivo de Jesús de usar esta ilustración? Pues de enseñarnos que si Él cuida de los pajarillos y tiene contados cada uno de nuestros cabellos, pues con mayor razón va a cuidar de cada uno de nosotros. ¿Por qué tememos? Él mismo dice en una escritura, ¿por qué tienen miedo, manada pequeña? Y mire lo que dice en Mateo 6, 30 al 34. Johnny. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Hasta el 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Sí, se da cuenta, lo dice muy claro. Recuerden lo que estudiamos hace unos domingos. ¿Por qué viene la depresión? Porque queremos vivir en las cosas del pasado. ¿Por qué vivimos con la ansiedad? Porque queremos solucionar lo que todavía ni llega el futuro. ¿Y por qué vivimos con el estrés? Porque no aprendemos a vivir el presente. Es básicamente lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que un siervo, un discípulo de Cristo debe de estar siempre preparado para cuando vengan las tormentas, los huracanes. Yo me estaba acordando, cuando estaba escribiendo esto, del año pasado cuando Eli terminó su bootcamp y se graduó, y que los tíos fueron allá a Chicago cuando ganó su ingreso a la naval, a través del entrenamiento y del sufrimiento para entrar a la naval. Dice que fueron a comer a un restaurante, pero como él traía el uniforme, y ahí les enseñan que si algún marino, algún soldado trae el uniforme oficial, no puede sentarse. Tiene que estar siempre preparado. Y que el tío le dijo, siéntate pues, hijo, para comer. No, tío, es que traigo el uniforme y no me puedo sentar. Porque lo primero que nos enseñan es a estar preparados para defenderlos a ustedes. ¿Sí entienden eso? Eso es profundo. Pues así debemos de estar nosotros preparados, como dice en Efesios 6:10 al 18, con toda la armadura de Dios, preparados para cuando vengan las tormentas. Ahora, pero en ocasiones no lo estamos, porque pensamos que nunca nos va a pasar. No, a mí no me va a pasar. Pero nunca digamos, nunca, a la posibilidad de una prueba que pueda llegarnos inesperada, o de sufrir una pérdida, porque es parte del proceso, como leímos en Mateo 7:24 al 27. Ahora, la persona que ya es discípulo o está siendo discipulado, debe estar en un continuo estado de alerta, manteniendo su mente y pensamientos renovados. Como dice Romanos 12:2, que renovemos, que transformemos nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. O como Pablo le dice a los Corintios, más claro, en 2 de Corintios 10:3 al 5, que llevemos cautivo, que quitemos esos pensamientos que vienen a nuestra mente y que los llevemos cautivos a la obediencia de Cristo. Pero hay una escritura bien hermosa, miren, y poderosa. Carlos, hermana Pati seguía, Isaías 26:3 al 4. Y Carlos, estuve buscando Mateo 10:34 al 37. Aquí se va a empezar a poner bueno, Anita, busca Mateo 10:38 al 39. Ayúdenle ahí a don Saúl con Lucas 9:23. Le vamos a dar una fácil. Lucas 9:23. Y Lula, ya te di. 1 de Corintios 15:31. ¿Sí? Ahora sí alcanzaron todos. Miren lo que dice. Esta es una escritura hermosa. ¿Qué dice Isaías 26:3 al 4? Isaías. Tú guardarás, le dice a Dios, tú guardarás. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento es fiel porque ha confiado. Dice, tú vas a guardar en completa paz a aquel que esté pensando en ti. Y le vas a dar paz. Y no dice paz así, dice completa paz al que esté pensando en ti. Pero ¿cuántas veces al día pensamos en Dios, si somos honestos? ¿Cuántas veces al día decimos, Señor, tu palabra dice esto? Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice. A mí me gusta orar conforme a las promesas de Dios. Señor, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, ya lo saben, Santiago 5:14 al 16. Es tu promesa, Señor. ¿Sí? Cuando estamos adorando a Dios, que sentimos que se mueven las cazuelas en la casa. Señor, tú dijiste en el Salmo 22:3 que tu presencia iba a habitar cuando te alabáramos. Y si tu presencia está aquí cuando yo te alabo y te adoro, no tiene que existir ningún
espíritu de miedo, de temor, de nada. ¿Sí me entienden? Lo mismo es escritura. Si pensamos en las cosas del Señor, Él va a guardar nuestra mente y dice que la va a guardar ¿en qué? Completa paz. ¿Quién no quiere paz? La mayoría de la gente, yo les aseguro que anhelan más la paz que el dinero. ¿Sí o no? Ahora, los seguidores de Cristo tenemos que ser incondicionales a Él. Venga lo que venga, porque van a venir. Mire esta escritura, esta está fuerte, ¿eh? Carlos, ahora sí. Mateo 10, 34 al 37. Escuche bien, ¿eh? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en diserción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. La palabra se predica sola. ¿Sí se da cuenta de dónde viene el primer ataque? ¿De dónde viene? De adentro, de la familia. Ahora, atentos aquí, miren. Para aquellos que son creyentes y vienen o venimos de familias incrédulas, idólatras, la persecución puede ser real y la lucha puede ser grande. Y en esos casos, a quienes más amemos y con quien debiéramos tener las relaciones más íntimas, con frecuencia pueden parecer o van a parecer y van a ser nuestros peores enemigos, los mayores opositores. ¿Qué? ¿Por qué me vas a quitar mi virgencita? ¿Qué? ¿Y a ti qué? ¿Y tú por qué? Yo voy a seguir las tradiciones que me dejó mi mamá, las que me dejó mi papá. Y sí, y te encuentras con conflictos. Pero después de esto, miren el reto que hace Jesús. No solamente dice, miren, los enemigos van a ser los de su propia casa y ya, como leyó el hermano, pero les aumenta el nivel. Mire qué dice en Mateo 10, 38 al 39. Y el que no toma su cruz, El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí Jesús enfatiza la necesidad de abnegación, o sea, de no aferrarnos a la vida. Incluso si el conflicto te va a llevar a la muerte, por Cristo. Ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo, eso es lo que significa tomar la cruz diariamente. Don Saúl, Lucas 9:23. Dijo Herodes, No, Lucas 9:23. y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Si alguno me quiere seguir, ¿qué dice? Tome su cruz diariamente y sígame. La cruz no es para tomarla solamente el domingo cuando vengo a la iglesia o cuando escucho la palabra, es para traerla. Ahora, ¿para qué es la cruz? ¿Para qué tenemos que tomar la cruz diariamente? Para morir, no para traerla de adorno, para morir cada día, como Pablo dice en 1 Corintios 15:31. ¿Qué dice, Lula? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Cada qué muere? ¿Cada 8 días? Cada día. ¿Cada semana? ¿El día de la Navidad? ¿El día de Semana Santa? Cada día muero. Y mire quién lo está diciendo. ¿Pero por qué moría cada día? Pues porque cada día tenía que tomar la cruz. La cruz es para morir. No es un amuleto de que cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga el niño Jesús. No.
Esas son fanfarronadas, perdón por la palabra. La cruz es un instrumento para morir al yo pienso, al yo siento, al yo quiero. Si de verdad queremos caminar el camino de Cristo, del discipulado, un discípulo es un seguidor de Cristo y viene de la palabra disciplina. Tiene que tener disciplina, si no, no es un discípulo. Es un camino de todos los días, como Jesús lo dijo en la escritura que leyó don Saúl en Lucas 9:23. Y es así para que estemos conscientes de todas las posibles consecuencias de la desobediencia. Ahora, si leímos que Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento, como leímos en Hebreos 5:8, nosotros lo aprenderemos de otra manera. Lo vamos a aprender de otra manera. Dios va a decir, ay no, pues que Francisco que no sufra tanto, que lo aprenda diferente a mi hijo Jesús, que él no sufra. ¿Me va a hacer esa concesión? Nada. Me va a decir, no hijo, yo no hago acepción de personas, a todos los trato igual, a todos los amo igual. ¿Sí entienden? Número 5, los discípulos reaccionan con una oración de agradecimiento. Miren lo que dice en Filipenses, lo que dice Pablo, de cuál debe de ser la actitud de un cristiano maduro y estable, que debe dar gracias ante cualquier problema. ¿Qué dice Filipenses 4:6? ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sí? Dice, por nada estén preocupados, pero eso solo lo va a hacer un cristiano cuando está maduro y estable en la palabra, de dar gracias ante cualquier problema, porque ese es un antídoto fuerte para la preocupación y el afán. Y claro que debemos rogar, pedir ayuda al Señor cuando vengan los problemas, pero dice Pablo que lo hagamos con toda oración y súplica. Pablo no quiere que dudemos, ni que culpemos, ni cuestionemos a Dios, porque ese tipo de actitud demuestra solamente que estamos descontentos, de queja, con el plan de Dios para nosotros. El verdadero discípulo, el que sigue a Cristo, reacciona ante el sufrimiento, ante la situación X que esté pasando, con una actitud de acción de gracias. Señor, gracias. Yo no sé por qué me está pasando, pero tú sí. ¿Sí me entienden? Darle gracias en todo, porque como hemos visto anteriormente, Él conoce, un discípulo conoce las promesas de Dios. Debemos de conocer las promesas de Dios y darnos cuenta de lo que Él ha prometido. Señor, estamos leyendo en Isaías 26:3 que tú vas a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Yo pienso en ti en este momento, Señor. Dame esa completa paz que tú prometes. Señor, tu palabra dice, 2 Corintios 10:3-5, que yo derribe todo argumento, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, todo pensamiento de duda, de temor, de miedo, de incredulidad, de lo que quiera venir a mi vida, lo echo fuera. Eso es apropiarnos de las promesas. No es solamente leer la Biblia como si fuera un cuento, sino apropiarnos de lo que dice. Por eso, miren lo que dice Pedro. A ver, Carlos, ahí va la otra ronda. Primera de Pedro 5:10. Jonathan, Filipenses 4:7. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:10? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Fíjese lo que dice. Afirme, fortalezca y establezca. Pero ¿cómo te va a afirmar y establecer? Lo que dice primero te va a perfeccionar, pero ¿a base de qué? ¿Qué dice? ¿Sí entendieron lo que leyó el hermano? Después de que hayan, ¿qué? Padecido. Después de que hayan sufrido, después de que hayan entendido que es parte del crecimiento, entonces va a venir la perfección de Dios a nuestra vida.
O sea, debemos de estar agradecidos con Dios por lo que estemos pasando, porque Él nos provee de su poder para que podamos enfrentar el sufrimiento. Miren lo que dice Filipenses 4:7. ¿Qué dice, Jonathan? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora mire, si yo leo esa escritura así sola como la leyó Jonathan, por eso se hacen tantas doctrinas. Si yo leo esa escritura que leyó, pues yo la saco fuera de contexto. Ay, Dios me va a guardar porque Él dice que me va a guardar en completa paz. Miren, lo saco fuera de contexto. Pero mire qué sucede cuando leo el contexto. Jonathan, lee el verso anterior, Filipenses 4, 6 y 7 juntos. Y fíjese cómo cobra otro sentido la palabra. Por nada estéis afanosos. Ah, ok. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo, si lo entendemos bien, miren, toda petición, necesidad que estés pasando, ponla a los pies del Señor, con oración y súplica. Y cuando hagas eso, entonces va a venir la recompensa. La paz de Dios te va a guardar y también tus pensamientos. Pero si solamente leo el versículo, pues me quedo en las mismas. Tengo que entender los pasos que debo de hacer. Debo de orar, debo de rogar para que venga la recompensa, para que venga la promesa. ¿Sí me doy a entender? Dígame amén. Amén. ¿Sí? Si no, lo volvemos a hacer. O sea, lo que está diciendo Pablo, miren, tienen que tener una actitud de acción de gracias. No solo por lo bueno, sino también por lo malo, Cualquiera sea su situación, va a traer como resultado, cuando la llevemos a Cristo, cuando oremos al Señor, cuando confesemos a Dios, Él va a traer la paz, su completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y además, si analizamos más profundamente estos versículos, revela lo que está en juego en medio de nuestra oración. No es la respuesta específica de Dios, sino la paz que Él nos da. ¿Sí entienden eso? Pablo dice, no se preocupen de nada. Es que no tengo para... No te preocupes. Es que... Y nos preocupamos por pequeñeces. Y Pablo lo que les está diciendo, que no es más importante la paz. Que no es más importante que estés bien de tu cabecita, que no tengas esos pensamientos huracanados. Pregúntenle a cualquier millonario. Yo estoy seguro, bueno, yo no conozco ninguno, pero yo estoy seguro de que los millonarios preferirían tener menos dinero y más paz. Hay gente que vive angustiada. O sea, lo que dice en buen español es siempre que padezcamos dolor y sufrimiento, es necesario que estemos claros que a Dios le preocupa primeramente cuál es mi actitud del corazón. Job, cuando le pasó lo que le pasó y que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, aún la misma esposa se le reveló. Y Job, su respuesta fue, a ver mujer, entonces le vamos a dar gracias a Dios solo de lo bueno y no de lo malo. ¿Se fijan? Eso es madurez. Pues debemos de anhelar llegar a esa madurez, desear la paz. Ahora muy atentos aquí. ¿Saben lo que significa la paz en la Biblia? Viene de la palabra shalom en hebreo, pero significa no solo paz, significa solidez, entereza. Todas las bendiciones de los cristianos giran alrededor del concepto de paz. Por ejemplo, les voy a dar muchas escrituras, no las busquen para que cuando les llegue el devocional, pues ya las estudian. Como referencia, para que se den cuenta de la importancia que Dios le da a la paz. Por ejemplo, dice que el evangelio es un evangelio de paz, en Efesios 6:15. También dice que Cristo es nuestra paz, en Efesios 2:14 y 15. También dice que Dios es el Dios de paz, en Primera de Tesalonicenses 5:23.
Y dice que el privilegio de todo creyente es la paz, en Filipenses 4:9. Y Jesús, Él nos dejó su paz en su muerte, en Juan 14:27 y Juan 16:33. O sea, estas bendiciones no solamente son beneficios que se van acumulando o que vamos a tener en un futuro ya cuando nos muramos. No, son actuales. ¿Cómo es que son actuales? ¿Qué dice Colosenses 3:15? Carlos, ¿o a quién le tocaba? Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sed qué? Agradecidos. Ahí está otro ingrediente. ¿Cómo voy a tener paz? Siendo agradecido. O sea, no importa lo difícil que sea el sufrimiento, si nos mostramos sensibles, como leímos en Filipenses 4:7, Dios nos concederá la paz. Ahora muy atentos en estos dos últimos puntos, que son la esencia del mensaje. Esto es lo último. Número 6, los discípulos confían en la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Todos entendemos esa palabra, ¿no? Él es el que nos provee. La providencia, pues, Él es el que nos surte la alacena, el refrigerador. Él es el que nos da lo que necesitamos. Providencia es un término o una palabra, escuche bien, que no aparece en la Biblia, pero sin embargo es un término que lo vemos a través de toda la Biblia. A ver si me entendieron lo que dije, porque suena contradictorio. La palabra providencia no aparece en la Biblia, pero todos entendemos que Dios nos provee lo que necesitamos, ¿cierto o no? Ahora, la providencia está relacionada con la idea de que Dios provee y organiza todo a través de medios comunes, de procesos naturales para llevarnos a su propósito. Ahora, no se pierdan aquí, esto es lo importante, estos últimos 10 minutos. La providencia es la manera más frecuente en que Dios obra en el mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él hace salir el sol sobre justos. Él no hace excepción. Él da su providencia a todos. ¿Sí? Y Él controla el curso diario de los sucesos para cumplir su propósito. Pablo tenía una confianza genuina en la providencia de Dios y así tuviera situaciones difíciles o fáciles. A ver, Lula, Filipenses 4:11, Jonathan, Génesis 50, 19 al 21, hermana Patti, Primera de Pedro 5, 8 al 9. ¿Qué dice Filipenses 4:11? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Aprendió a contentarse. José en el Antiguo Testamento, él, si hubo alguien que sufrió, fue él, y por parte de su familia, de sus hermanos. Pero acerca de la providencia de Dios, mire lo que dice. Esto está tremendo. ¿Qué dice Jonathan? Génesis 50, 19 al 21. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consolo y les habló al corazón. Así los consoló y les habló al corazón. Sí, lo que está diciendo José es que nunca vamos a conocer todos los beneficios del poder, del sufrimiento que obra a favor nuestro, hasta que no reconozcamos que tenemos un Dios soberano que puede tornar todo lo malo que estemos pasando, hacerlo para bien. Como dice su palabra en Romanos 8:28, que todas las cosas se tornan, se vuelven para bien, pero solo para los que aman a Dios, no para todos. Es lo que está diciendo José.
Ahora por último, este es el último punto, número 7. Les dije que eran 6, pero son 7. Esta es la sustancia del mensaje, el corazón del mensaje. Los discípulos debemos estar preparados para los ataques de Satanás. ¿Para qué? ¿Para los ataques de quién? De Satanás. Ahora, ¿cuál es el papel de Satanás en el sufrimiento del creyente? Primera de Pedro 5, 8 al 9. Escuche. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme con la fe, sabiendo que los padecimientos serán cubiertos de vuestros hermanos en todo el mundo. Lo primero que dice Pedro aquí, dicen, miren, estemos alerta, estemos vigilantes, y al hacerlo debemos darnos cuenta de que Satanás es un enemigo que anda al acecho. Y ha sido derrotado, es verdad, por Cristo, pero nosotros como creyentes podemos verlo también derrotado en nuestras vidas. ¿Y por qué? Como dice Primera de Juan 4:4, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? ¿Quién está en el mundo? Satanás. Es más, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, en Primera de Juan 5:19. Y en segundo lugar, lo que dice Pedro es que debemos resistir al diablo. Resistir, es lo mismo que dice Santiago, en Santiago 4:7, que dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Pero ¿cuál es el primer paso? Someterme a Dios. Resisto al diablo y él se va a ir. Pero someterse a Dios no es solamente decir, como muchos dicen, para poner una apariencia de piedad y yo le obedezco solo a Dios. No, mi hermano, tienes que obedecerle a las autoridades delegadas que Él ha impuesto. No puedo decir para esquivar mi falta o mi responsabilidad. Yo me someto a Dios, ¿sí? Y esperar que el diablo se vaya de tu vida. Al contrario, va a venir con más ímpetu, porque no te sometes a nadie. Ahora, dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Sometiéndonos a Dios. Y escuchen esto, miren, ojalá y lo entiendan. Yo llevo, desde que empecé a conocer de la palabra, más de 25 años en el ministerio diciéndolo. No hay ninguna escritura en la Biblia que nos diga que tú o que yo podemos echar fuera al diablo. No hay ninguna escritura que diga que tú o yo podemos atar al diablo. No hay ninguna escritura que diga, como cantamos, machácale, 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 machácale. Por eso ese canto a mí, Ninguno de nosotros podemos atar, echar fuera o machacarle la cabeza al diablo. Jesús nos dio poder sobre demonios. En Marcos 16:17, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero Satanás es otro nivel. A Satanás lo único que tú y yo podemos hacer es resistir, aguantar. Pero solo hay una manera de resistir y de aguantar al diablo. Y es sometiéndonos a Dios. Si tú no te sometes a Dios, el diablo te va a dar una arrastrada. Así de sencillo. Pero ¿cómo si ya está vencido? Está vencido, pero aún tiene poder y está activo. Entiendan muy bien eso. Ahora, Satanás siempre va a jugar un papel en el sufrimiento y en la persecución también. Por ejemplo, en Job, pueden leer el capítulo 1 y 2 de Job. ¿Quién fue el que organizó todo lo que le sucedió a Job? El diablo. En Mateo 4, del 1 al 11, cuando Jesús fue tentado, ¿por quién fue tentado? Por Satanás. ¿Sí? Marcos 1, 21 al 27, cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que empezó a hacer? A echar fuera demonios.
En Marcos 5, del 1 al 20, cuando fue con el endemoniado gadareno, que estaba en una región, en cuanto Jesús pisó la tierra de Gadara, los demonios sintieron la presencia del Señor. Satanás es una cosa, los demonios es otra cosa. ¿Sí me están entendiendo? Dígame amén. ¿Sí? A veces cometemos tanto error porque oímos doctrinas equivocadas de que tú puedes atar al diablo y yo no, yo me enfrento al diablo. Cuidado, cuidado con lo que estás hablando. Yo conozco hasta hermanos muy queridos que se ponen con el diablo al tú por tú, según ellos, porque no, cuidado, cuidado. El mundo espiritual es real. Nuestro deber es resistir, resistir. Porque al final de cuentas, el diablo ya está vencido. ¿Y saben quién es el que lo va a encadenar al diablo? A ver, Carlos, lee Apocalipsis 20, del 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Ya estamos concluyendo, ¿eh? Mire, como ya es un ángel malo vencido, al final en Apocalipsis 20, 1 al 3 nos dice por quién va a ser encadenado. ¿Qué dice? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Se da cuenta? Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Se da cuenta quién es el que va a llevar a cabo esa obra final? Un ángel. Un ángel. Tú no tienes que pelearte con él. Nuestro deber, como dice Pedro y como dice Santiago, es resistir, no machacarle la cabeza. Machácale. Cuidado con lo que cantamos. Cuidado. ¿Y dónde se lleva a cabo esa resistencia? Aquí en la parte. ¿Dónde vas a llevar a cabo la resistencia? ¿Te vas a poner firme así y que venga y te zarandee? No, la resistencia se lleva a cabo en la mente. El campo de batalla es la mente. El diablo te va a llenar de pensamientos, de dudas, temores, miedos, fobias, inseguridades, ansiedades, pánico, temor, de todo eso. Pero tú ya tienes el arma que Dios nos dio. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, que tú puedes llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, sometiéndote a Dios. Es a lo que se refiere Pedro y Santiago. Resistes al enemigo en tu mente a través de la palabra y él se tiene que ir. No es una opción, se tiene que ir. Y llévense esto en su corazón, miren. La clave para la preparación real y la conciencia del papel de Satanás en el sufrimiento es que tengamos nuestros corazones y mentes fijos en la obediencia a Cristo. Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Pensamos muchas veces que con escuchar la palabra el domingo, o ir a misa, o ir al salón del reino, o como le llamen, pensamos que eso ya nos da garantía de que Satanás no te va a molestar. No, es todos los días. Y a ver si entienden esto. Si Jesús dice que tomemos nuestra cruz diariamente y que muramos, como dice Pablo, ya estoy muerto en Gálatas 2:20, o como él mismo dice en 1 Corintios 15:31, cada día muero. Grave es esto: el diablo no come muertos. ¿Sí entendieron eso? Tienes que estar muerto, pero muerto en la cruz, no muerto físicamente, literalmente no. ¿Y cómo? En la obediencia a Cristo, en la verdad de su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Así es como vamos a estar mejor preparados para cuando venga el sufrimiento, porque va a llegar, así como llegó Otis. Hoy puedes estar muy tranquilo y al ratito se te prende el cerro. Tenemos que estar preparados. Cuando Dios nos ponga pruebas, persecuciones, aflicciones en nuestras vidas,
Debemos de estar preparados. Un discípulo fiel del Señor debe de estar preparado siempre para lo que venga. Estar preparados para el sufrimiento que va a venir tarde o temprano. Ahora, para la siguiente semana va a estar bien interesante, porque hoy vimos de que tenemos que estar preparados para el sufrimiento, pero ¿cómo voy a lidiar? ¿Cómo voy a luchar? ¿Qué estrategia, qué técnica, hablando en términos de box, voy a usar para pelear la buena batalla de la fe? ¿Qué debo de hacer? Eso es lo que veremos. Por hoy quédese con esta, miren. Todos pónganse de pie y busquen Gálatas 2:20, pero léanlo como si estuvieran desmenuzando un chile relleno con queso cotija, de ese del que venden allá en Cotija, Michoacán, de ese saladito que huele a patas, bien rico, con un chile relleno grandote y de huevo, cubierto de huevo, ¿sí? Gálatas 2:20, pónganse de pie. ¿Qué dice? En Cristo soy justamente crucificado. A ver, a las tres, todos. 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí entendieron lo que está diciendo? Yo ya no vivo. Y si ya no vive Él, entonces ¿por qué te preocupas de lo que sucede en el mundo si ya estás muerto? ¿Sí entienden eso? ¿Por qué nos preocupamos entonces? ¿Por qué seguimos luchando con esas voces en nuestra mente? ¿Y tomar la cruz? No vas a morir sin cruz. No es de que no, es que yo me lo propongo, yo lo voy a hacer con mi... No, mijo, tú solo no vas a poder. Por eso los centros de rehabilitación no funcionan, porque quieren hacer que la gente muera, pero sin cruz, solamente con estrategias humanas, con métodos humanos. No vamos a poder. El único que nos lleva a la cruz es Cristo. ¿Sí? Mediten este canto está hermoso. Lucho con las voces, en mi mente dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti. Quiero escuchar tu voz, Jesús. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, Jesús. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti.
tengo y lo que soy, lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria, en ti yo confiaré, Jesús. Dices que me amas tal y como soy, dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, dices que me amas tal y como soy, dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí, Jesús. Dígale, dices que me amas tal y como soy, dices que me amas tal y como soy, dices que soy fuerte cuando débil soy, dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Una última vez. Dices que me amas tal y como soy, dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí, Jesús. Dígale una última vez, si creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, Jesús, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí, Jesús. Hay algo, mire, que si nos olvidamos de eso, vamos a estar perdidos siempre. ¿Y sabe de qué es? Para mí ese es el canto más hermoso porque habla de lo que yo necesito todos los días, y es la gracia de Dios. Perdido yo, me encontraste a mí, tomaste mi mano, me acercaste a ti. Torpe soy y me das tu amor, un loco soy para el Rey de amor. Me diste alas para volar, hoy pinto el cielo con mi cantar. Lo que yo soy viene de ti, lo que yo quiero es más de ti. Levante las manos y dígale: es grande
decir. Perdóname cuando débil soy, cambiaste el cielo por una cruz de amor. Me has sostenido en mi vivir, fuiste mis ojos cuando ciego fui. Tu gloria brilla en mi aflicción, aceite de gozo en mi dolor. Es gracia, Dios, yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Brilla en mí, brilla en mí. Tu gracia brilla en mí. Brilla en mí, brilla en mí. Oh Dios, dígale, brilla en mí, Señor. Brilla en mí, brilla en mí. Tu gracia brilla en mí. Brilla en mí, brilla en mí. Oh Dios, una última vez, es gracia, Dios. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Solo su voz, dígale, es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Es gracia. Soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Una última vez. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Sí, Señor, te damos todo el honor y la gloria a ti, Señor, en esta hermosa mañana, tarde, ya mediodía, Señor. Que tu gracia siempre esté con cada uno de nosotros, Señor. Como Pablo decía, porque somos lo que somos, no es por nosotros, por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios que obra en cada uno de nosotros. Que nunca lo olvidemos, Señor, y que hoy aprendamos de que en cualquier etapa o situación que estemos pasando de sufrimiento, tú estás ahí con nosotros, a nuestro lado. Y tú nos das las herramientas, Señor, como lo vimos hoy, para poder estar preparados para el sufrimiento. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte, fuerte al Señor. Amén, amén. Dios los bendiga.